Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el que voy a continuar trabajando con la camioneta, y en este caso lo que quiero hacer es trabajar todo sobre la parte baja de los pisos aquí en la carrocería. Empezar a limpiar y ver qué hay que restaurar. Creo que no hay mucho que hacer más que una buena limpieza y volver a pintar todo con pintura de subcarrocería. Así que bueno, la idea es terminar con esto, así yo ya puedo ir después agarrando lo que es el tren delantero, el tren trasero, restaurar todas esas piezas y montárselas ya a la camioneta, así yo puedo desplazarla un poco, porque la verdad que me ocupa mucho espacio. Aquí en el garage es pequeño y se complica un poco para trabajar. Además quiero hacerle algunas cosas al auto de la abuela también, así que para poder desplazar la camioneta le quiero instalar el tren trasero, el tren delantero. Entonces voy a arrancar por limpiar bien todos los pisos externos de la carrocería, ¿sí? Pues vamos a arrancar por eso. Vamos a ver cómo hago para limpiar ahí abajo. Ahí estuve pensando que quizás dé vuelta la carrocería. Voy a ver de ayudarme con el aparejo y el gato, la pluma hidráulica, ¿no? Para tratar de levantar la carrocería, tumbarla y poder trabajar cómodo en la parte baja de la camioneta. Así que vamos a ver si puedo hacer algo, si me sale, y si no, bueno, tendré que trabajar ahí boca arriba, aquí abajo, limpiando un poco todo. Pero bueno, para poder facilitar, vamos a ver si me sale la idea que tengo. Así que bueno, vamos a arrancar. Muy bien, ahí ya logré voltear la camioneta. No estuvo muy difícil, que digamos, con la ayuda del aparejo y bueno, la pluma hidráulica me resultó bastante fácil. Por supuesto que lo hice despacio, con cuidado, pero no me llevó más que 20 minutos. Obviamente si cuento con la ayuda de alguien quizás sería mucho más fácil, pero bueno, ahí ya está. Aquí en el frente lo agarré de estos dos soportes de la estructura de la carrocería, de aquí y de aquí. Ahora ya está totalmente apoyada, ¿sí?, en estas dos cubiertas, y aquí, para no doblar lo que sería esta parte, ¿no?, del panel que está del lado de abajo, ahí apoyé sobre la cubierta, pero en la parte interna del guardabarro, sí, bueno, y puse esta madera aquí abajo para llegar más o menos al mismo nivel que esas dos cubiertas. Así que bueno, aquí de este lado ya quité la pluma, ya está, esto está, pueden ver que el cable de acero está flojo. Lo dejo como para que siga estando en esta posición, no se mueva demasiado, que quede firme, pero está apoyada aquí abajo por estas dos cubiertas sobre el pilar este.
y ahí abajo en esa cubierta en el guardabarro trasero. Ahora voy a pasar a limpiar toda la parte baja del piso y después, bueno, tengo que restaurar esta rajadurita que no es gran cosa. Aparentemente la vamos a limpiar bien con el cepillo de acero todo y le hacemos el cordón de soldadura, ¿sí? Porque aquí nomás que está medio dobladito lo vamos a enderezar y eso estaría. Después no tiene nada más grave, nada feo. Esto que está aquí, por ejemplo, que es la pintura de su carrocería nomás, que está rajada. A saber si no es tierra y que arriba está pintado con pintura de su carrocería. Bueno, ahora vamos a ir limpiando todo. No se ve nada más grave. Así que bueno, lo que sí voy a estar haciendo también, voy a aprovechar y este que es el soporte, un enganche, aquí ya le saqué la tuerca, a ver de retirar esto. Voy a arrancar a limpiar todo el piso entonces de la camioneta, toda la parte baja, así ya arrancamos a restaurar lo que haya que restaurar y pasar a pintar y todo eso. Listo, ahí como vieron ya terminé de limpiar todos los pisos de la camioneta. Y bueno, estuve haciendo algunas reparaciones, como por ejemplo aquí, que ya saqué el enganche este. Y en esta parte estaba soldado acá a la carrocería, así que bueno, para poder sacar tuve que hacer un corte y rompí un poco ahí el soportecito ese. Entonces tuve que reparar, le hice un parchecito acá. Por aquí también ya coloqué el soporte del freno a manos. Como vieron, puse acá un cañito estructural de 10 por 10 milímetros para que este tenga la inclinación ahí, entonces el cable pueda pasar sin ningún drama. Y también otra reparación que hice fue aquí. Aquí estaba bastante oxidado, estaba feo, entonces corté, puse un pedacito de chapa nuevo y toda la rajadura esta le hice todo el cordón de soldadura por aquí. Y aquí también que estaba rajado también arreglé, ya pinté todo con wash primer. Bueno, por aquí también donde estaba medio oxidadito le pasé el cepillo de acero y pinté con wash primer ya todos esos pedazos. Estuve haciendo acá una modificación en mi prototipo de el portabaterías. Pueden ver que le estuve agregando un soporte acá ya, aprovechando que está inclinada la camioneta. Dije,
me doy cuenta que puedo trabajar cómodamente aquí y le agregué este soporte. Y no solo eso, sino que lo que hice fue modificar el sentido de apertura. Ahora se abre en este sentido. Así que bueno, aprovechando de la misma manera, ya que era mucho más fácil trabajar del lado de atrás, entonces pude fabricar por aquí el tope para la cerradura. Ya soldé todo por acá, el soporte ese que está ahí. Entonces de esa manera también este pedazo de la tapa ya no queda emboladizo como estaba antes, y al tener ahora ese caño estructural de 20 por 20 del lado atrás le da firmeza a esto para que no se hunda por ningún motivo. Bueno, aquí también modifiqué las bisagras, ahora la puse de aquel lado, ya estuve pintando todo con wash primer ahí. Sacrifiqué la estética porque en este caso ahora se ven las bisagras, por eso es que yo anteriormente lo había puesto de este lado de la apertura, porque en este sentido no iba a poder hacer el sistema de bisagras que había hecho anteriormente. Pero bueno, decidí sacrificar nomás la estética y que se vean las bisagras, pero sí es mucho más cómodo abrirlo de este lado. Ahora que me resultó más fácil el trabajo, bueno, decidí hacerlo mejor, mejorar mi diseño. Esto ya está, entonces, modificación ahí de la tapa esa ya está terminada. Todo limpito el piso de la camioneta, por supuesto. Limpié lo mejor posible, esto está recontra curtido, no sé, me saqué las manos pasando virulana, así que esto fue lo máximo que pude limpiar. Voy a empapelar lo que serían los alrededores, así dejamos descubierto solamente el piso de la camioneta, y voy a pintarlo todo con pintura de subcarrocería. Voy a estar utilizando esta misma, que es la que usé también para pintar los pisos del Fiat 147. Este producto lo adquirí en Pinturas Misioneras, en la sucursal de Acado Verá. Bueno, ustedes ya saben que tienen además una sucursal en Posadas y en El Dorado, Misiones. Comercializan y hacen envíos de sus productos a toda la provincia de Misiones. Bueno, además hacen asesoramiento técnico ahí. Siempre están dándome una mano si es que necesito, si es que le hago una pregunta. Y este producto la verdad me resultó muy bueno. Por supuesto, respetando bien las instrucciones, todo de uso. El producto después de las 48 horas adquiere su máxima dureza, así que está muy bueno. Para lo que es la parte de abajo, ¿no? Quizás para la caja, que va a ser sí un lugar donde uno esté apoyando, tirando cosas, voy a utilizar pintura de subcarrocería bicomponentes, y esta que estoy utilizando es a base acuosa, así que así nomás como está el producto, espeso. Le voy a colocar la pistolita acá y empezamos a aplicarla. Muy bien, miren cómo quedó el piso de la camioneta. La aplicación con la pistolita esa, rapidísimo, enseguida nomás. Así que miren cómo quedó todo bien pintadito. Al final me llevó 2 botes de pintura. Primero le hice una mano, luego repasé bien, como vieron ahí, con un pincelito todos los sectores donde por ahí no se alcanza
a cubrir bien con la pistola. Así que bueno, ahí con pincelito todos esos lados así. Por ahí algunos lugares donde no se llegó a aplicar bien, le repasé todo con pincel y luego le di una segunda mano completa. Así que ya están completamente recuperados los pisos. Miren qué bueno que está esto, increíble. Me resultó mucho más cómodo que cuando hice el trabajo en el Fiat 147, bueno, porque está tumbada la camioneta. Pero eso sí, escupe por todos lados, por eso fue que tuve que empapelar todo, porque escupe demasiado. Así que bueno, ahí ya está, ya están todos los pisos. Pueden ver ahí, quedó re bien la terminación, todo una buena capa gruesa, porque la verdad que escupe así un montonazo. Vieron cómo se cubre rapidísimo a medida que voy pintando. Y bueno, además lo que hice fue retocar también la pintura acá de la puertita y el cajoncito. Ya está todo pintadito acá, así que este también ya está. Lo que tengo que hacer ahora es tratar de voltear nuevamente la camioneta, ¿sí? Vamos a voltearla, apoyarla sobre los caballetes, pero bueno, para eso le voy a pedir a mi novia que me venga a ayudar. Así le voy a decir a ella que manipule allá el aparejo, y yo desde aquí atrás voy a tratar de enderezar la camioneta. Así no quiero, como no se le va a volver a colocar el enganche acá atrás, y bueno, estaba soldado y todo, así que no puedo volver a colocarlo para colocar la pluma. Vamos a tratar de enderezarla así. Yo calculo que entre los dos va a ir bien. Ella va a manipular allá el aparejo y yo voy a tratar de enderezar desde acá la camioneta, así que vamos a por eso. Muy bien, gente, ahí ya logramos bajar la camioneta, ya están apoyadas con los 4 caballetes, así que nada, me resta limpiar un poco ahí el piso y ya está. En el próximo video voy a estar instalándole ya el tren delantero, el tren trasero, por supuesto. Tengo que restaurar primero acá estas piezas, seguro vamos a estar comprando amortiguadores nuevos. El resto de las cosas ya las tengo ya en el depósito, también las voy a ir a buscar para restaurarlas todas y seguir avanzando con el proyecto de la Volkswagen Saveiro. Fue un paso bastante rápido lo de los pisos, no fue tan tardado como el del 147, así que bueno, recontento, un avance más. Como ya saben, si les gustó el video, no olviden dejarme su like, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos y están mirando mi video, saben que me ayuda un montón. Lo voy a estar dejando por acá, gente, nos vemos en el próximo video. Chau chau.